La resurrección. Mi primer bautismo. Eran como las 11 de la mañana del día 2 de junio de 1986. Un día después de mi primera misa. Cuando llegó uno de mis hermanos, el más chico, yo me encontraba acostado en una hamaca, platicando y comentando el gran acontecimiento de mi ordenación y primera misa. Y me dice: ahí afuera está el sacristán. Dice que en el templo hay una mujer indita con un niño muy grave que se está muriendo y que si puedes ir a bautizarlo porque el padre no está. Claro que voy, le dije. Estaba ganoso de ejercer en plenitud mi ministerio. Me quité el short y me puse mi pantalón. Salí apresurado, llegué al templo y en la primera banca del lado izquierdo lloraba una indita humildemente vestida, empinada sobre el niño que sostenía sobre sus brazos y apretaba contra su pecho. Le dije: ¿qué le pasa al niño? Y me dijo: acaba de morir. Yo me puse nervioso y le dije: ¿por qué no lo llevaste al centro de salud? Y me contestó: es que lo tuve allá 2 días y de ahí me mandaron a bautizarlo. ¡Qué barbaridad!, le dije. Dámelo. Y me lo llevé a la pila del bautisterio y lo bauticé. Yo había oído que los padres antiguos así lo hacían y además era un novato. Le puse por nombre Leonel, a petición de la madre que lloraba angustiadamente. Cuando terminé el rito breve del bautismo, reaccioné y me dije: Dios mío, he bautizado a un muerto. Con el niño en brazos me apresuré al sagrario. Sabía que ahí estaba Jesús y que Él podía hacerlo volver a la vida y le dije: Jesús, mira, he bautizado a un muerto. Yo no quiero que mi primer sacramento sea de muertos. Jesús, escúchame. Le toqué en el sagrario. Yo no sé qué tanto, le dije. El niño yacía muerto arriba del altar. La madre lloraba con desesperación y dolor. Yo comencé a llorar también. No sé cuánto duró mi oración. Pero al llanto de la madre y mis lágrimas se unió de repente un tercer llanto, el del niño, que sobre el altar pataleaba y que para mí había vuelto a la vida. Cuando conté esto, nadie me creyó y me llené de impotencia y rabia porque nadie me creía. No volví a mencionarlo nunca más, pero en mi corazón estaba la secreta alegría de que no me había equivocado al seguir a Jesús en el sacerdocio. Tenía una prueba valiosa de su poder y de que estaba vivo. No me había equivocado y valió la pena seguirle. Por eso ahora mi frase es y será siempre: haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Muchos tal vez digan que el niño no estaba muerto, y puede ser que así sea. Sin embargo, en aquel momento de oración, cuando aquella madre necesitaba la respuesta de Jesús, en ese momento que yo confié en Él, el niño lloró. La alegría volvió y un rostro de una pobre madre sin esperanza ni ilusión volvió también a la vida. Yo no puedo atribuir esto a la casualidad ni a la coincidencia, porque también Dios es dueño de ellas. También toma estos momentos para manifestar su gloria, para afianzar la fe y sobre todo a un joven sacerdote que por los libros filosóficos y teológicos corría el riesgo de burocratizar su ministerio, y viendo no viera y oyendo no oyera. Yo no puedo atribuir esto a tiempos casuales o coincidencias. Yo solo sé que no se mueve ni la hoja de un árbol si Dios no lo quiere. Yo solo puedo decir y afirmar: Jesús está vivo. Jesús vive en el pobre de su pueblo. Jesús es la esperanza del pobre, del huérfano, de la viuda. Jesús es el dueño de la vida.
Jesús está aquí. La confesión de papá. Para eso tengo el mío. El fruto de la oración a largo plazo. Desde que comencé a tener uso de razón, creo que nunca vi a mi padre en el templo. Es más, ni siquiera lo vi rezar o santiguarse ni una sola vez en la vida. Yo siempre crecí con la idea de que mi padre era muy malo, pues pocas veces dialogaba con nosotros. Él era muy trabajador, pero era muy duro de carácter. Sí nos quería mucho y no pasábamos hambre, pero nos faltaba su cariño. Además era muy enamorado y un Juan charrasqueado, borracho, parrandero y jugador. Pero no era una mala persona. Tenía muchas virtudes y cualidades, pero para mí era un hombre malo, error que más tarde pude comprender. Mi madre duró casada con él un poco más de 35 años. Ella me decía que oraba y rezaba mucho al Señor porque mi padre un día se convirtiera y se confesara. Esto nunca pasó en el tiempo en que ella vivió con él y con nosotros. Cuando yo comencé a tener más intimidad con el Señor, siempre después de la comunión mi petición era: Jesús, que mi padre se confiese. Señor, que mi padre no muera sin confesión. Y por la tarde, cuando rezaba el rosario, también le pedía a la Santísima Virgen de Guadalupe: Madre mía, te pido en este rosario que mi padre se confiese. Pasaban los días, los meses y los años, y siempre la misma petición. En ocasiones intensificaba mi oración y petición. La apoyaba con ofrendas y sacrificios. Pero corría el tiempo y nada. 8 años duré de seminarista y era la misma súplica, siempre, entre muchas otras que hacía. Me ordené sacerdote y días antes comencé a decirle a papá que tenía que confesarse, y él me daba evasivas y a veces respuestas que me hacían enojar. Él era un ignorante religioso. Yo no sé si se confesó o no el día de mi ordenación, pero él comulgó. Pero yo creo que no lo hizo, y esto me angustiaba más. Durante 2 años que duró él con nosotros siendo yo sacerdote, todos los días en la consagración y en todas las misas era la misma petición, y nada. Parecía que entre más oraba por él, más lejos del Señor estaba. Un buen día cayó enfermo. Vinieron los doctores, exámenes, laboratorios, hospitales, viajes, inquietudes, y la gran mala noticia: el cáncer había llegado a habitar en él. Se consumía poco a poco y aún no se confesaba. Estaba mi padre internado en México. Toda la familia estaba en oración y en espera del gran desenlace final. Mi hermana Elda, una enamorada locamente del Señor, se angustiaba por la situación espiritual de mi padre y le dijo: Papá, ¿quieres que te traiga un sacerdote para que te confiese? Me cuenta ella que después de hacerle un buen rollo, y vaya que se lo sabe echar, mi papá le contestó: No, no quiero ningún sacerdote. Para eso tengo el mío. ¿Quieres a Moisés?, le dijo mi hermana. Sí, mándalo llamar. Me hablaron por teléfono. Ese mismo día me fui a la gran metrópoli. Cuando llegué al hospital, mis hermanos que estaban ahí se fueron y me dijeron que me tocaba cuidarlo. Los dos sentados mirándonos. Sus ojos cuajados de lágrimas me suplicaron con una seña leve, moviendo la cabeza y levantando la mano, trazó la cruz en el aire. ¿Qué?, le dije. ¿Quieres la bendición? No podía contestarme. Le escurrían las lágrimas por las mejillas. Movió la cabeza diciéndome no,
¿Quieres la confesión? Movió la cabeza diciéndome sí. Le dije con la voz quebrantada: te traigo otro sacerdote para que te confieses a gusto. Y me respondió: ¿quién me perdonaría con más amor que tú? Eran como las 9 de la noche y el milagro comenzó. Terminamos como a las 2 de la mañana, los dos abrazados y llorando. Por fin lo había conocido. Por fin él había mostrado su intimidad. Me había abierto su corazón como a nadie lo había hecho. Se había humillado. Había reconocido su pecado. Conocí su maldad y su bondad. Conocí su desamor y amor. Y dentro de mí se revoloteaba una gama de personalidades fuertes y grandes. El Hijo que perdonaba a su Padre. El Padre Dios que en mi persona mostraba su misericordia. El Espíritu Santo que salva y da vida. Jesús que perdonaba y redimía. El milagro estaba hecho. Mi oración de tantos años florecía. Y mi madre ya no estaba con nosotros, pero había dejado 35 años de oración acumuladas en su favor. Este milagro sucedió el 8 de diciembre de 1987. El día 8 de enero de 1988, papá se fue, y se fue al cielo igual que mamá. Papá y mamá reconocieron al Señor en su lecho de muerte. A uno ayudé al buen morir, y al otro, porque lo necesitaba más, le di la absolución. Ahí Jesús me respondió. Ahí pude comprender que toda oración tarde o temprano da fruto, que solo el árbol malo da frutos malos, pero el árbol que ora da frutos, aunque tardíos, pero da frutos. Solo la oración que nunca se hace es la que no le conoceremos frutos jamás. Papá se fue y nos dolió su partida, pero no tanto. Sabíamos que iba con el Señor. Sabíamos que estaba con mamá y además Jesús había vencido. La victoria estaba ganada. Desde ese hecho para mí, la oración se volvió insistente y llena de esperanza, llena de confianza. Y doy este y otros muchos más testimonios para aquellos que han perdido toda esperanza. Puedo decirles, como decía Jesús: no tengan miedo, soy yo. El viejito de Dios. Cuando andaba por segundo de filosofía, en unas vacaciones en concreto de verano, me fui a México. Ahí tengo un hermano que tiene allá su casa y también algunos primos. Ellos siempre pensaron que yo estaba en el seminario por decepción, acomplejado o traumado, o tal vez porque no me había aceptado, y caigo en la cuenta que tal vez tenían razón, ya que yo no acababa de aceptar ciertas cosas que a mi vida habían llegado, y probablemente esto me causaba complejo. También hubo un tiempo cuando muy joven que intenté ser muy libertino, pues el mundo donde me desenvolvía, amigos y ambiente así era. Y ahí era donde me venía el trauma, porque ciertas cosas y actitudes o conductas, que muchos las vivían así tan llanamente, yo confieso que aunque las llegué a vivir, siempre me causaron trauma por mi amistad con el Señor y los principios religiosos y morales que mamá me había enseñado. Tenían razón. Era un acomplejado y traumado y decepcionado de que no había podido llegar a ser el santo que de niño soñé y que fui llamado, y sentía una gran desilusión, aunque anduviera de seda, oro y botas finas. Bien, en esas vacaciones me di un respiro de las cosas del Señor
y me fui a ver cómo andaba el mundo. Mi hermano Rodolfo, que no estaba nada de acuerdo con mi decisión, junto con mi primo Raúl y Javier, un amigo, hicieron parranda conmigo y me llevaron a muchos lugares, discos, copas, música, etcétera, etcétera. Me presentaron al mundo y yo no era nada rogado. Me encantaba y era fácil y liviano. Llegó el momento que pensé que ya no debería regresar al seminario. Todos se alegraron y mi primo, que tenía un buen puesto en el gobierno, me ofreció un buen trabajo en la Procuraduría del Consumidor en México. Ya está, dije, me quedo para gozar la vida y darle vuelo a la hilacha. Yo tenía que estar en el seminario el domingo. Ya se terminaban las vacaciones, pero yo ya había decidido no regresar. Ese día sábado mi hermano me dijo lo acompañara a ver el médico a una clínica, no recuerdo cuál. Mi hermano, desde que tengo uso de razón, siempre está inventando enfermedades. Y uno de sus temores es la pobreza, la vejez, la enfermedad y la muerte, aunque creo que todo el género humano teme a esto. Pero él se crea enfermedades y nunca le han hallado nada grave. Ha gastado tanto en médicos que sería multimillonario. Solo le ha faltado confiar plenamente en Jesús y dejarse recetar por él. Y seguir su receta. Fui con él al médico, llegamos y me senté en la sala de espera. En eso, mientras esperaba a mi hermano, llegó y se sentó un viejito junto a mí. Era blanco, de ojos azules, pelo totalmente blanco, con una barba a medio rasurar, un bastón de palo y en sus pies guaraches. Se veía muy pobre, aunque de aspecto bien. Movió su cuerpo y yo volteé a verlo y él me sonrió. Yo no le contesté la sonrisa. Pasó un ratito y volvió a moverse y a verme insistentemente. Yo volteé y él volvió a sonreír y me saludó con un gesto. Yo no le contesté y me molesté. Pensé, ¿qué trae este viejito? De repente me dice, tocándome la pierna, joven, ¿usted es religioso? Le contesté violento, ¿por qué? Volvió a sonreír y me dijo, ¿o es sacerdote? No, le contesté un tanto más intrigado. Entonces él, apretándome la pierna, me obligó a que me viera en esos hermosos ojos azules que tenía, de mirada fija y penetrante. Váyase para el seminario, me dijo, a usted el Señor lo quiere para sacerdote. No le haga caso a su hermano, Dios lo llama. Seguido a esto me dijo, con permiso voy al baño. Yo me quedé mudo. No supe qué decir. Me comenzó a invadir una sensación extraña y una fuerte lucha dentro de mí. Quería salir corriendo. En eso llegó mi hermano y le platiqué todo con lujo de detalle. Él me dijo, tú le has de ver contado. Ya, hombre, no le hagas caso a ese viejo. Vamos a esperarlo. Y nunca salió del baño. Fuimos al baño y no había nadie. Mi hermano dijo que era un invento mío. Yo me fui junto a él. Iba callado. Llevaba una firme determinación ya. Llegamos a la casa. Él se fue a la cocina a preparar algo de comer. Velozmente empaqué. Salí corriendo de ahí y alcancé a oír que mi hermano echaba una maldición y me dijo, loco, ven acá, espérate. Yo corrí hacia la calle. Yo lloraba y mi hermano corría atrás de mí. Tomé un taxi y me fui, dejando a mi hermano triste, viéndome partir. Alcancé a mirar cómo se limpiaba las lágrimas y a mí se me partía el corazón dejándolo así. Pero solo así podría yo vencer aquella fuerte tentación. Me dijo el taxista, ¿por qué lo corretea al joven? Le dije, es mi hermano y no quiere que me vaya al seminario a Monterrey. Usted va a ser sacerdote y él quiere que se quede aquí. Sí, le contesté. Me dijo, hasta los semáforos me voy a pasar.
pero usted se me va al seminario. Llegamos a la central camionera, aquel buen hombre se bajó del taxi, me compró el boleto y no me recibió el dinero, fue y me subió al autobús y al irse me dijo: cuando usted sea sacerdote me celebra una misa. Ya le he celebrado muchas, porque él fue el instrumento de Dios para salvar mi vocación y porque Dios se hizo presente por medio de aquel viejito. Yo ya no volví a sentirme solo, ni a tener miedos, ni complejos, ni traumas, porque estaba haciendo lo que Dios quería y me permitía descubrir su paso en los acontecimientos de la vida. Ahí estaba otra vez el amor del Padre. Ahí estaba su misericordia salvándome de las bellotas entre los cerdos. Ahí se volvió a repetir la parábola del hijo pródigo y yo pude decir gracias a él: me levantaré e iré a donde mi padre. Y el padre corrió presuroso en la presencia de un viejito y voló con alas de águila por toda la gran metrópoli, llevándome veloz en la presencia de un taxista. Ahí estaban otra vez las palabras de Jeremías: tú eres precioso a mis ojos, te tengo tatuado en la palma de mi mano. El ciego de Jericó. Siendo ya sacerdote, un día tuve la feliz ocurrencia de andar en moto con alguien que yo consideré mi amigo, pero resultó ser mi enemigo. Al pasar la moto entre las nopaleras, volaron a mis ojos montones de espinas de las tunas y los nopales. Sentí el malestar, me lloraban los ojos. Me lavé pensando que sería alguna basurita. Comencé a hacerme remedios caseros. No sabía la magnitud del problema, y aquello se agravó. A los 8 días tenía los ojos rojos e inflamados y ya no podía ver. Me llevaron al doctor y este me dijo que mis retinas estaban totalmente destruidas. Parecían sedazos o coladeras. Son irreparables, me dijo. Me curó quitándome las espinas y me fui a ver otro especialista y otro y todos dijeron lo mismo. Sus ojos se pondrán blancos y perderá la vista. Tuvieron que hacerme una raspa en los ojos, quitar la retina dañada e infectada. Me vendaron y sin ninguna esperanza. Así tenía que permanecer como unos 3 meses, sin casi moverme, pues podrían vaciarse mis ojos. Creí que ya no vería jamás. Viví en un cuarto oscuro, solo e inmóvil. Me daban de comer en la boca y 1000 vicisitudes pasé, de las que pasa un ciego. Volví a decir con certeza: yo sé que volveré a ver, porque mi Señor me ama mucho. Oraba y oraba, cantaba en la oscuridad de mi cuarto. Mucha gente me acompañó en la tarea de la oración, pidiendo al Señor un milagro. Llegó el día ansiado. Fueron quitándome las vendas lentamente y cayeron al suelo, y yo seguía sin ver. Obscuridad profunda, latidos de mi corazón. Terminó el doctor y me sentó, como los artistas que terminan su show. No hay aplausos, un silencio profundo. Me preguntó el doctor: ¿ve algo? Nada, le contesté. Y les dije a todos con una amarga sonrisa: consíganme un buen perro y un pastón, porque seguiré alabando al Señor y celebrando misa, total ya me la sé, y que alguien me sople el evangelio. Nadie sonrió. Nos fuimos a casa con la tristeza profunda de los que vienen a enterrar a un muerto. Esa noche lloré y oré, y supliqué y pedí. Recuerdo que le dije a Jesús: Señor, hoy quiero gritarte como el ciego de Jericó: Jesús, Hijo de David, ten compasión de mí. Me dormí, no sé cómo a qué hora, pero otro día al abrir los ojos comencé a ver figuras como de árboles,
sombras que se iban aclarando hasta que volví a contemplar y ver claramente. El milagro estaba ahí nuevamente, el Señor junto a mí. Su mano sanadora había restaurado mis retinas y quizá, ¿por qué no?, me las había puesto nuevas, mi Señor. Asesino, malhechor y pervertido. Era rector del seminario y a la vez el ecónomo, entre otros muchos cargos que desempeñaba. Pues somos pocos los sacerdotes y así uno tiene que hacer un poquito de todo. Yo duré 10 años de rector del seminario. A los 8 días de ordenado entré como ecónomo y posteriormente entré de las dos cosas. Estaba demasiado atareado, pues llegó un tiempo que perdí de vista mi vocación y la cambié por negociante. Era poco lo que oraba y mi ilusión era el juntar dinero para construir el seminario, capilla, bardas, muebles, vitrales, etc. Además de sostener a los seminaristas mayores en otra ciudad. En este tiempo también perdí mi identidad de sacerdotal. Y como muchos sacerdotes me volví burócrata de la palabra y bueno para el billete. Traía amistades no muy recomendables, ya que se habían acercado a mí no para encontrar al Señor, sino para ver qué les sacaban al Señor. Un buen día comenzó el alboroto en el clero. Juntas, reuniones, seminarios, para tratar los asuntos relacionados con el gobierno y la parte económica del clero. Conferencias con licenciados, contadores, con gente del gobierno, etcétera, etcétera. Teníamos que dar cuentas al gobierno y tener un contador. Ahí estaba el problema. No podría ser cualquier contador. Platicando con el párroco de la Santa Iglesia Catedral me dice: mira, toma a mi contador. Es muy eficaz y además el señor obispo le tiene mucha confianza. Así fue. Comenzó a llevar los trámites de los asuntos del seminario e incluso yo pensé en darle los míos personales. Él era una buena persona, noble, servicial y con don de gente. Yo de él solo tengo que decir cosas buenas, pues siempre me trató con respeto. Se acercó a mí otro hombre de edad madura, pudiente y de dinero, dueño de uno de los medios grandes de información. Me demostró amistad y yo llegué a sentir afecto por él y su esposa. Llegamos a ser grandes amigos, entre comillas. Mucha gente me previno y me dijo que era rapaz y traicionero. Decían que su poder había causado mucho dolor a otras gentes. Yo no los creí. Se veía bueno el hombre. No voy a narrar a profundidad su vida. No toca a mí divulgarla ni vivir en la comodidad a causa del desprestigio de otro, como él lo hace. Pero sí les puedo decir que él, en su prepotencia, no adora al verdadero Dios por quien se vive. Es amante de la consulta a divinos, brujos, espiritistas y quizá hasta del maligno. Yo no caí en su juego, y cuando descubrí su rapacidad e intenciones, lo alejé de mi vida. Él partió profiriendo una amenaza que más tarde cumplió. Como a los 8 días de ese incidente por la madrugada, me hablaron por teléfono para comunicarme que el contador había sido asesinado con muchas puñaladas, mutilado de sus genitales y sacados sus ojos. Fue un crimen sanguinario y cruel. Me impactó la noticia y asistí al funeral. Fue algo que conmovió a la ciudad y a la región. Era algo reprobable. Al otro día, como a las 10 de la mañana, me llaman para decirme que estaba en sus manos, pues era el principal sospechoso del crimen del contador, ya que había cenado con él un día antes. Me pedían fuerte cantidad de dinero o saldría en los principales medios. Reaccioné violento y colgué. Ahí comenzó mi calvario. Ahí comencé a ser artículo de venta. Ahí comencé a ser famoso y de mala fama. Ahí comenzó su venganza.
Encabezaba los títulos de los periódicos y revistas. Durante 3 años duró la incógnita. Los títulos que me acompañaron por no revelar un secreto de confesión y por no participar en ritos diabólicos fueron: asesino, drogadicto, alcohólico, homosexual, pervertido, tranza, degenerado. 3 años que fui insultado y escupido y pisoteado. 3 años de agonía, soportando con la frente muy en alto las miradas, los comentarios, las intrigas. 3 años que mi familia sufrió y lloró la deshonra y la vergüenza. Y esto fue lo que más me dolió, porque los considero inocentes y limpios. Sé que el Señor les premiará esta purificación. La iglesia también fue herida. El sacerdocio fue salpicado de estiércol. El corazón y la fe de los creyentes fue chicoteado. Satanás nos había zarandeado. Las arcas de los malévolos se habían llenado conmigo. Se hacía comercio, una noticia que era buena ganancia. Y todos los días al despertar oía la voz hiriente de los voceros, las cosas más horrendas de mí. Y yo inocente, y no era cierto nada de eso, y todo era mentira, y yo era objeto de comentarios, de políticos, de pobres, de ricos, de clérigos, de religiosas, de seminaristas, familias, mercado, policías, borrachos, drogadictos, prostitutas, homosexuales. Todos opinaban, todos se daban el lujo de sentenciarme. Algunos, otros, casi la mayoría me defendía, se indignaban, otros oraban, otros lloraban, y la persecución seguía y yo permanecía callado, en silencio, esperando el juicio de los hombres, pero también la justicia de Dios. Y sabía que esa no me fallaría. Pero como dice la palabra de Dios, yo no hice declaración alguna, que cada quien pensara lo que quisiera. No había pruebas ni elementos de eso. Yo estaba seguro y sabía que todo volvería a caer por su propio peso. Desde el primer día el Señor me dijo en mi corazón: no temas, yo estoy contigo. Aunque camines por cañadas oscuras, nada temas. Y así fue. Yo oré mucho a San Francisco de Asís. Y fui a Real de 14 a pedirle en su templo milagroso de Real de 14 me les diera un cordonazo a los asesinos. Parecía que nunca descubriría la verdad. Parecía un crimen perfecto. El tiempo corría y la duda estaba ahí latente. Era un día 4 de octubre, día de San Francisco. Iba yo a una comunidad de mi parroquia a celebrar a San Francisco, cuando al prender la radio en las noticias anunciaban la captura de los asesinos confesos. Ahí estaba otra vez el fruto de la oración. Ahí estaba el descubierto, el mentiroso. Ya no se podría reparar el daño hecho. Pero ahí estaba el sacerdote más espiritual, más confiado, más paciente, más purificado, más humano. Ahí está un hombre preparado como el oro en el crisol, para derramar Dios a raudales su gracia y su poder, para que brillara su gloria. Y comenzó la sanidad, y el don de lenguas, y el de profecía. Y los paralíticos se comenzaron a parar, y los sordos a oír, y los mudos a hablar, y el cáncer a huir de muchos, y el sol a bailar en el cielo, la gloria de Dios a brillar. Era un pobre hombre que el mundo le había quitado todo, y ahora Dios le daba todo, sobre toda la maldad humana.